de la fe. Nuestro tema de hoy es Cristo vuelve. ¿Se imaginan? Mientras todos los chicos van pasando, yo les voy a decir algo. Lo más importante de esta noche no sucede acá. Lo más importante sucede allá arriba. Solo Dios sabe el impacto que las enseñanzas bíblicas tienen en la vida de estos niños. Si el Señor no viene antes, que puede ser hoy mismo, de esto voy a hablar hoy, algunos de estos chicos serán líderes espirituales de estas chicas, y lo que una maestra o un maestro de escuela dominical puede hacer tiene impacto. Yo tuve un gran maestro que fue el papá de Eduardo, ¿no? Eduardo, ¿estás acá? Eduardo Monese, el doctor. Edu, tu papá fue alguien que impactó mi vida. José era el maestro pescador. Y no me acuerdo de algún mensaje que haya dado de los muchos que nos enseñó, pero si hay algo que José impactó en mi vida fue su amor y su preocupación por cada uno de nosotros. Ese era un maestro que se preocupaba y era como un segundo papá para muchos de nosotros. Y fue muy importante en mi niñez y yo creo que es muy importante este tiempo. Me parece que me tienen que dar el control, chicos, y ponemos la primer placa. Nuestro tema de hoy es Cristo vuelve. Yo sé que para mucha gente nueva que está aquí, o no tan nueva, pero que tiene algunos meses o no, tiempito de recibir a Cristo como Salvador, quizá nunca escuchó hablar de la segunda venida de Cristo. De hecho, yo he tenido un conflicto para preparar este tema porque me he propuesto no hablar de nada que no es importante que Dios me hable al corazón y que yo lo practique. Se los he dicho hace un tiempo, intento que los mensajes sean vivenciales y no conceptuales. Y la segunda venida de Cristo ha sido muy importante en toda mi vida, pero quizá en este último tiempo me distraje. Le estoy haciendo una confesión. Me distraje de la segunda venida de Cristo. Y la palabra vuelve a ponerme en foco. Saben que si fuéramos cronológicamente como fueron los eventos de los últimos días del Señor, el domingo pasado nuestro pastor Edgardo habló acerca de la resurrección. Yo estaba predicando en Uruguay, hablaste de eso, ¿no? Correcto, todavía no lo pude ver en YouTube. Si cruzamos una semana, acá ya estaríamos en el relato de una semana después de que el Señor había resucitado. El primer domingo se presentó a los discípulos en el aposento alto sin Tomás. Dice la Biblia, 8 días después, los discípulos estaban en el mismo lugar, y Tomás, escéptico. ¿Saben que el escepticismo es una corriente filosófica que mira una verdad, la pone en duda y la deja en stand-by para creerla? Así estaba Tomás con la resurrección, escéptico. Y entonces si yo no pongo la mano, si no toco el costado, no creo. Cristo aparece y cambia completamente su enfoque, su vida. Señor mío y Dios mío. Y sabes que con la resurrección, con la segunda venida de Cristo, muchos de nosotros somos escépticos. Algunos, yo diría que tenemos algunas de estas 4I. Algunos ignoramos, no tenemos la menor idea de que Cristo va a volver. Y no se sientan mal por eso. Esto dice la Biblia, yo no voy a inventar nada. Acá está en la palabra de Dios. La Biblia está repleta de mensajes del retorno inminente de Cristo. De hecho, solo Jesucristo lo nombró 24 veces en el Nuevo Testamento. En otros casos hay una actitud de incredulidad. Sí, escuché hablar, pero la verdad, mirá, yo con los problemas que tengo, con los líos que vengo, con las cargas que tengo, con las angustias que tengo, la verdad, ponerme a pensar que Cristo vuelve, que viene por segunda vez, mirá, ni sé si es verdad. Y lo ponemos en duda, como Tomás ponía en duda la resurrección del Señor. Hay una tercera posición que es de intrascendencia. ¿Qué es intrascendencia? Mirá, sé todo, lo he escuchado, lo he leído, he visto películas y lo he escuchado en la iglesia, pero a mí no me mueve el amperímetro.
Porque tengo tantas cosas que me ocupan la cabeza que no trascienden mi propia vida. Y hay un cuarto grupo que yo espero por el Espíritu Santo vos estés en esta noche, que es el grupo de impacto. El mismo impacto que sintió Tomás. ¡Wow! Cristo resucitó y le cambió la vida. Bueno, yo espero que digamos, ¡wow! Cristo vuelve y reseteó la vida. Mira, yo te voy a llevar a un pasaje que está en el libro de los Hechos, el que tiene Biblia puede buscar, si no lo leemos ahí en la placa. Hechos capítulo 1, versículo 11. Esto es la ascensión de Cristo. ¿Cuándo ocurrió la ascensión de Cristo? Después de que Cristo resucitó, Él estuvo 40 días entrenando a los discípulos y de pronto se fue al Monte de los Olivos, muy cerquita de Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, en el mismo monte donde Jesucristo va a retornar en gloria, el Monte de los Olivos. Y entonces los lleva y Jesús empieza a ascender. Traten de congelar la imagen. Los discípulos están con Él. Es la última imagen que tienen de Jesús en la tierra. ¿Viste cuando se está por ir un ser querido y la familia se pone alrededor y está esperando el último respiro, las últimas palabras? O cuando están en un féretro y la gente de la cochería se quieren despedir, pero ya está muerto. Acá estaba vivo Jesús. La última imagen. Piensen que después que Jesús asciende, estaban esperando el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ocurre en Pentecostés, salen a predicar. Imagínense todas las persecuciones, todos los desafíos, toda la obra del cristianismo expandiéndose, pero la última imagen que los discípulos en vida tuvieron hasta que murieron todos, luego vinieron los discípulos que siguieron y después nosotros, que somos bienaventurados porque creímos sin ver. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero era la última imagen que tenía. ¿Y cómo fue esa imagen? Lo que está allí en el versículo. Dice la Biblia que mientras Jesús ascendía a las nubes, y eso se grababa en el disco rígido de la mente de ellos, se grababa, Cristo está ascendiendo en las nubes, y de pronto aparecen los ángeles que le dicen con voz bien clara a todos los que estaban reunidos en el monte de la ascensión, y le dice estas palabras: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá, otra vez la misma palabra griega que se utiliza para la segunda venida de Cristo. De la misma manera que lo vieron desaparecer. Ponémelo un poquito más lejos, porque estoy medio resfriado. Entonces, lo que le está queriendo decir este mismo Jesús que ustedes ven, de la misma manera va a volver. ¿Qué le estaba diciendo? Va a volver en forma visible, como ustedes lo ven visible. Va a venir en las nubes como se fue en las nubes. No es figurado, es literal. Y va a ocurrir porque el mismo Jesús que vino una vez va a volver por segunda vez. Así que cuando nosotros hablamos del tema de la segunda venida de Cristo, yo les tengo que decir a todos que es algo que puede ocurrir ahora. Prepárame el video. ¿Cómo puede ocurrir ahora? Claro, porque el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, no requiere ninguna señal. Las señales de Mateo 24 son para la venida en gloria cuando Cristo viene a instalar en la iglesia. Y si fuera esta misma noche, amigo mío Castaño, ¿qué pasaría si fuera esta misma noche? Lo que van a ver en el video.
Veo una hermana con las manos así. Así puede suceder ahora. Porque la Biblia enseña que Cristo va a volver por segunda vez. El gran problema es que nosotros no lo tenemos en el radar. Esa es la verdad. Trabajamos, luchamos por la familia, estamos agobiados por muchos problemas, estamos distraídos por tantas cosas y hemos atendido a muchas verdades de la Biblia, pero en esta le hemos omitido. Gustavo, ¿por qué el tema de Cristo vuelve? Porque tiene que ver con la vida de todos los días. Miren, algunos creen que la Biblia es información. La Biblia es palabra viva. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es como espada de dos filos, es viva, moviliza, cambia, corrige, resetea la vida. Si alguno cree que esta verdad de la segunda venida de Cristo tiene que ver con saber todo el panorama de los tiempos y tener una visión escatológica de los eventos, no pasa por ahí. Saber que Cristo retorna en cualquier momento tiene que modificar muchas cosas de nuestra vida. Y de esto vamos a hablar. Por eso el tema es Cristo vuelve, prepárate, y el domingo que viene, Cristo vuelve, movilízate. El domingo que viene vamos a tener testimonios aquí de lo que vivimos el fin de semana pasado, de lo que va a vivir la otra semana Edgardo, y vamos a tener una palabra de cómo la segunda venida de Cristo moviliza a la iglesia. Pero hoy es Cristo vuelve, prepárate. Mira, yo les hablé de la palabra impacto. Ustedes saben que la segunda venida de Cristo aparece en todos los escritos de la Biblia. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de la segunda venida de Cristo. De hecho, quizá el profeta que más habló fue Isaías. Pero todo el tiempo el pueblo de Israel miraba la primera venida de Cristo que iba a ocurrir en Belén, su muerte en el Calvario y su resurrección, y luego la venida en gloria del Mesías que iba a instalar el reino milenial de Cristo. Cuando uno llega al Evangelio, Jesucristo habló muchísimo de su segunda venida. A veces habló en figuras. ¿Cuáles eran las figuras de dicción? Las parábolas. Por ejemplo, cuando habló de la parábola de las 10 vírgenes, cuando habló de la parábola de los talentos, todo tenía que ver con un señor que iba a volver y que iba a pedir cuenta. Y encontraba parte que estaba preparado y parte que estaba fuera del radar. Así estamos todos. O estamos preparados o estamos fuera del radar. Cuando llega Juan capítulo 14, él es directo, ya no usa figuras, va directo, va al hueso. Y él dice, donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Y les voy a preparar y vendré otra vez. Esa palabra vendré es la que se usa, hay 3 palabras griegas que se usan para toda la venida de Cristo. Y una tiene que ver con aparición, otra tiene que ver con manifestación y otra tiene que ver con retorno. Y lo que está queriendo decir es, yo me voy, pero voy a volver y los voy a tomar y los voy a llevar. Cuando nosotros llevamos al libro de los Hechos, aquí encontramos este pasaje tan gráfico que los ángeles le dicen, muchachos, no dejen de tener en el radar que Cristo vuelve, el mismo que se va vuelve, ténganlo en cuenta, no se olviden. Pero cuando vas a las cartas de Pablo, a las cartas de Juan, el mismo Santiago, una y otra vez hablan acerca de que Cristo vuelve pronto. Tenemos infinidad de pasajes y una y otra vez el retorno de Cristo implica que vamos a encontrarnos con Él, pero que también vamos a tener una rendición de cuenta de qué hemos hecho con nuestra vida acá. Así que el objetivo de este mensaje es aprender para los que no sabemos, recordar para quienes lo sabemos y resetearnos todos para orientar concretamente la vida. ¿Qué impacto debe producir en el cristiano la segunda venida de Cristo? Y ya le voy a explicar cómo va a suceder. Bueno, primero, el primer impacto es que nos da una certeza para enfocar la vida. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo nos da una convicción que nos alienta cuando tenemos pruebas, pérdidas, dolores, enfermedades, pruebas de todos los días. ¿En serio? Sí, en serio. Vamos a ver cómo pasajes de la Biblia te hablan que la segunda venida de Cristo es un aliento para el que está pasando prueba. Así que si estás así, este mensaje es para vos. Tercero, el tercer impacto es cercanía que nos cambia la vida. ¿Y qué tiene que ver con esto? La inminencia de la venida de Cristo me hace mirar adentro cosas que tengo que cambiar. ¿De qué, Gustavo? De mi carácter, de mi integridad,
de mi dedicación al Señor, de la administración de mi vida, porque estoy en cuenta regresiva. No es que tengo toda la vida, estoy en cuenta regresiva. Y en cuarto lugar, esto lo vamos a ver el próximo domingo, la ciudadanía celestial que tenemos que nos inspira. Fotos de esta semana. Desde que empezamos a regresar de Uruguay, allí de la campaña que fuimos, todos los encuentros pastorales que tuvimos, ya sea por teléfono o presenciales, fueron angustias, desilusión por el presente, un hijo que se aparta, lucha con adicciones, dinero que no alcanza, dolor por una infidelidad, un matrimonio que se rompe, un ser querido grave. Esto fue esta semana. Como dice un pastor, una iglesia de gente rota. Y es parte de la experiencia de todos los días. Y que a veces no hay día en la semana donde no tenemos que ayudar, escuchar o tratar a alguien que está enfrentando esos problemas. Y yo veo que estas verdades del retorno de Cristo son herramientas que no podemos dejar fuera, que me bendicen a mi vida y que te tienen que impactar a vos también. Vamos a la primera de ellas. Certeza que nos enfoca. Dice el autor a los Hebreos, en Hebreos 9:28, así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Primera venida de Cristo. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a todos los que le esperan. Acá hay dos conceptos importantes. Una certeza, ¿qué es una certeza? Algo que es cierto, que yo sé que va a ocurrir, que no tiene dudas. La Biblia está llena de estos conceptos que nos dan certeza que la segunda venida de Cristo no es un cuento, no es una película de Hollywood, no es una serie de Netflix. Cristo vuelve y a muchos nos va a encontrar como los que estaban en la iglesia. ¿Por qué nos enfoca? Porque en la Biblia, muchos de nosotros, si no la gran mayoría, somos personas que nos desenfocamos fácilmente. ¿Qué significa desenfocarse? Bueno, cuando estás enfocado correctamente en la voluntad de Dios, cuando estás enfocado en Cristo, cuando te enfocas en Dios, podés tener una noche que no te podés dormir lleno de ansiedad, pero dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz aquel que se enfoca. Aquel que se enfoca, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, no en las circunstancias de la vida, no en la depresión, no en los conflictos, no en el problema. Me enfoco en Cristo y enfocado en el camino derecho. ¿Por qué necesitamos? Porque nos desenfocamos por un montón de circunstancias. Tenemos una semana extraordinaria con el Señor y a la otra semana discutimos con nuestra pareja o con nuestro matrimonio y se va todo al diablo. A los que discipulamos personas nos suele pasar, ¿no? Estamos en el paso 3, está feliz, Dios está haciendo grandes cosas, se pelea con la mujer, nos separamos. Pará. Dale lugar al Señor que te va a reconstruir la vida y tu matrimonio también. Nos desenfocamos. Nos desenfocamos porque un día abrimos una puerta que nunca tendríamos que haber abierto, con un extraño, con una tercera persona, con una mala junta, y tomamos decisiones equivocadas. Y sabemos que está mal, y sabemos que le estamos dando la espalda al Señor, y sabemos que estamos metiendo la pata, y sabemos que es el camino equivocado, y como el buey con ojera, vamos derecho. ¿Hay alguno así en esta noche? Esta es una noche para enfocarte con Cristo y volver sobre tus pasos. ¿Qué más nos desenfocamos? Y nos desenfocamos cuando tenemos una discusión con alguien de la familia o de la iglesia, y una raíz de amargura se nos mete y estamos amargados y criticamos y murmuramos y nos enojamos y nos insultamos y decidimos no estar con con otro y la vida se congela. Y cuando estás lleno de amargura, imposible enfocarte en los propósitos de Dios porque estás enfocado en el resentimiento que tenés. ¿Hay alguien así en esta noche? Necesita enfocarte con Cristo. Y hay un montón de razones por las cuales nos desenfocamos. Pero cuando uno mira que la venida del Señor Jesucristo es inminente ahora, vuelve a enfocarse en el retorno de Cristo y acomoda las cosas. Yo espero realmente que para muchos de nosotros podamos experimentar
un reenfoque de nuestra vida, de tal manera que podamos entender que cuando lo miramos a Él y nos enfocamos en Él, somos como un barco que está en medio de la tormenta y busca el faro. Y cuando encuentra el faro dice, es para allá, y entonces vamos para allá. Saben que los discípulos se desenfocaron muchísimo. Si uno sigue los evangelios, va a ver cómo Cristo los vuelve a enfocar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, dice, 6 días después de que había anunciado su muerte, los discípulos se desenfocaron, porque dijeron, no puede ser. Si este es el Mesías que nos va a librar de Roma, ¿cómo que se puede morir? Él no se puede morir. No se puede morir. ¿Cómo que se va a morir? Y estaban desenfocados. Entonces Jesús los lleva al monte de la transfiguración, se transfigura, muestra su divinidad. ¡Ah! Señor, vamos a hacer una enramadita. Y se enfocan en Él. En Juan capítulo 13, la noche en que el Señor iba a ser entregado, los discípulos estaban peleando de quién se iba a poner a la derecha o a la izquierda del Señor, quién iba a tener un lugar de privilegio. Y el Señor dice, estos muchachos están desenfocados. Así que se quita la capa, que era símbolo de autoridad, se pone como un esclavo, le lava los pies y le dice, así tienen que ser ustedes. Los está enfocando. Una vez resucitado en Juan 21 lo hace con Pedro, que le había fallado. Y nosotros necesitamos reenfocarnos. Y el único que nos reenfoca es Cristo. Nada en la vida nos enfoca cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, de volver a poner la mira en el Señor y que viene pronto, que puede ser esta misma noche. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Parábola de los talentos. ¿Qué hemos hecho con nuestros talentos? Parábola de las 10 vírgenes. ¿Hay aceite en mi lámpara? ¿O me voy a quedar afuera? Miren este versículo. Esto los enfocaba todo el tiempo. Antes, este que está acá. 2 Corintios 5:9. Dice, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables, dice el apóstol. Mire, yo estoy enfocado en la voluntad de Dios. Aunque esté con ustedes, aunque no pueda porque estoy preso, yo quiero enfocarme en la voluntad de Dios. ¿Y por qué razón me enfoco? Porque es necesario que todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en la iglesia, sea bueno o sea malo. Gustavo, es la primera vez en mi vida que escucho del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Ahí no se va a juzgar la salvación de nadie. Cuando vos recibiste a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo selló tu vida y nadie te quita la salvación. Lo voy a decir en voz alta, la salvación no se pierde, porque no depende de mí, depende de Dios. Y si yo le he pedido perdón por mis pecados, yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Y si Cristo vuelve, yo no me quedo como los que se quedaron llorando en la iglesia, yo me voy con Él. Pero cuando me voy con Él arriba, entre varios eventos que va a haber en el cielo, va a haber un tribunal de Cristo. En griego es bimá, tribunal de recompensas. Está sacada en la figura de las carreras atléticas en las cuales se le daba recompensas a los que ganaban. No se va a juzgar la salvación de nadie. Aquí va a haber recompensas de qué hice con mi vida mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué hice con mi salud? Para los que tienen problemas con drogas. ¿Qué hice con mi salud? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Porque somos mayordomos, administradores de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo me olvido de eso y que voy a dar cuenta, entonces me dejo llevar por las pasiones. Pero voy a rendir cuenta. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi tiempo? Vamos a rendir cuenta. El doctor Michael Green escribió 5 tomos de los libros que se llama La Iglesia Primitiva, el avance de la Iglesia Primitiva. Y él le escribía, los primeros cristianos no miraban el agujero de la tumba de Jerusalén. Tenían los ojos puestos buscando una abertura en el cielo, esperando que Cristo retorne. Por eso se saludaban con ¿qué palabra? Maranata. ¿Sabe qué quiere decir? Cristo vuelve. Maranata, Cristo vuelve. Maranata, Cristo vuelve. Y lo hacían para que si alguno se desenfocaba, ¡hey! Maranata, Cristo vuelve. Y después que vuelve, tribunal de Cristo. Y allí cada uno de nosotros vamos a ser juzgados según lo que hicimos. Por eso cuando yo pienso que muchos de nosotros le decimos sí al engaño del diablo de decir, Dios conmigo no puede, error, Dios puede. Dios a mí no me va a poder cambiar, error, Dios te puede cambiar. Pero como les digo siempre, de lo imposible se ocupa Dios. Si tu carácter es imposible, quédate tranquilo. El que resucitó de los muertos
el que da vida, el que sostiene todas las cosas con su palabra, tiene poder para cambiar tu carácter. Pero de lo posible me tengo que ocupar yo. ¿Y qué es lo posible? Me tengo que enfocar en que Él viene. Algunos de nosotros nos dejamos llevar por las ambiciones de este sistema, por el materialismo de este sistema. Y queremos trabajar y trabajar para ganar, para poder pagar, para poder tener, y vamos, y vamos, y vamos. Y la vida es solo trabajo. Como mi nono, venido de Italia, de Trieste, que él me decía, para mí el único Dios es el laburo, Gustavo. Yo no creo en otra cosa. Y le predicamos el evangelio de todas maneras. Y se fue al infierno. No porque Dios quiera, sino porque nunca quiso creer. El Dios del trabajo, ese era su Dios. Y a veces no nos damos cuenta que diferentes cosas ocupan nuestra vida. Y yo quiero decirte que te pase lo que te pase, si vos sabes que pronto viene Cristo, vas a decir, aún en medio de las dificultades que tengo, me tengo que enfocar en Él. ¿Cómo va a ser esto del retorno de Cristo? Bueno, perdóneme el gráfico, no tuve tiempo de editarlo, así que lo que hice es escanear uno. La tecnología te permite estas cosas rápidamente. Quiero hacer esto para todos los creyentes que están aquí, para que no se confundan. Lo que ustedes tienen ahí es cómo va a ser el plan del regreso de Cristo. Lo que tienen a la izquierda es una cruz, es la muerte del Señor. El espacio en blanco que hay hasta donde dice rapto es lo que estamos viviendo ahora, el periodo de la iglesia. La palabra rapto o arrebatamiento es lo que le estoy contando que va a ocurrir, y lo vamos a leer ahora en Tesalonicenses. Ahí toda la iglesia va a ser llevada a la presencia de Cristo. Todos los que creyeron, no importa la denominación, todos los que creyeron en Cristo, no importa si vinieron o no vinieron a la iglesia, todos los que le dijeron sí a Jesucristo son raptados, arrebatados. El término griego es como un zarpazo. Y vamos a la presencia del Señor. ¿Qué pasa acá en la tierra? El caos. Si leyeron alguna vez Mateo 24, cuando empieza a decir que va a haber guerras y rumores de guerra y cada vez aumenta más la frecuencia, son los primeros dolores de parto. Ya viene Cristo. Y va a haber pestes, coronavirus, dengue, viruela y cada vez más son los dolores de parto. Y va a haber terremotos, Taiwán, semana pasada Nueva York, y si vas para atrás y se aceleran. Es como que los dolores de parto de una mujer, cada 2 horas, cada 1 hora, cada 30 minutos, cada década 5, dilatación, y se viene el muchacho o la muchacha. Bueno, lo que está queriendo decir aquí, viene un periodo difícil en la tierra, que se llama la Gran Tribulación, donde va a surgir el anticristo, un gobernador mundial. Y luego, cuando todos rodeen a Israel, en la batalla de Armagedón, sé que para muchos es chino básico lo que le estoy diciendo, pero lo quiero decir para dejar bien claro, viene la segunda fase del regreso de Cristo, que es cuando viene a reinar y por fin la humanidad ya no va a confiar más en la monarquía constitucional, en el comunismo, en el socialismo, en la democracia, en la derecha, en la izquierda o en lo que sea. Por fin, el mundo va a entender lo que significa la teocracia. Teos, Dios, cracia, gobierno, el gobierno de Dios. Y eso está descrito en el libro de Apocalipsis. Demasiada información, vamos al hueso. Estamos aquí en la segunda venida de Cristo y la certeza es que esto puede ocurrir. Entonces necesito reenfocar la vida y la pregunta para cerrar este punto es, ¿estoy enfocado o estoy desenfocado? ¿Estoy viviendo como si Cristo no va a venir nunca? Bueno, te va a sorprender, porque puede ser hoy mismo. Segundo, convicción que nos alienta. Aquí cambia completamente el panorama. No hablamos de enfocarnos, sino cuánto implica en nuestra vida la venida de Cristo cuando tenemos pruebas, cuando vienen las pérdidas de los seres queridos, cuando llega la enfermedad que todos los días nos hace acordar lo débiles que somos, cuando tenemos pruebas que nos están agobiando y que nos ponen como un peso que nos va aplastando. Y la segunda venida de Cristo es una convicción que nos alienta. Dice Romanos capítulo 8, 18, pues tengo por cierto, ¿qué es esto? Una convicción. Si no diría, bueno, vamos a ver si es... No, tengo por cierto
Tengo una convicción, dice Pablo escribiendo a los romanos, que las aflicciones, la palabra aflicciones allí, tiene que ver con todas las cosas que nos afligen en la vida. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, si vos lees el capítulo 8 de Romanos, vas a ver que es un capítulo de batallas cristianas. El apóstol Pablo habla de las dificultades que tenemos en vivir en el Espíritu y en vivir con nuestros deseos. Se habla la carne, ¿no? La lucha entre quiero seguir a Dios, quiero ir para el lado del mundo. Quiero seguir a Dios y me arrepiento. Bueno, toda esa batalla de andar en el Espíritu, en la carne, está en ese capítulo. ¿Qué más aparece en el capítulo 8? La necesidad de orar como conviene. Y el apóstol dice, necesitamos la ayuda de Dios, porque a veces no sabemos si nuestras oraciones, pero el Espíritu intercede. Y en medio de muchas verdades de ese capítulo 8, habla de que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien, aún las pruebas, ¿no? Usamos este versículo a veces mal interpretado. Las cosas que nos pasan ayudan para bien, pero no le hagamos cargo a Dios de los errores que nosotros tenemos. Dios permite las pruebas muchas veces para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestro orgullo, para hacernos reaccionar. Pero cuando tomamos malas decisiones, no es que Dios nos está empujando, somos nosotros. Y Dios misericordiosamente nos va a buscar al pozo y nos trae de nuevo. Pues Dios es así. Dios es amor, Dios es gracia, es misericordia. Pero dice acá, mira, las aflicciones que estamos viviendo ahora, que nos quitan el sueño, que nos quitan la paz, que nos golpean en la vida, esto que estamos viviendo y que sentimos que el mundo se termina y que sentimos que no tenemos salida, esto que vos estás viviendo ahora, cuando vos lo comparás con lo que va a ser el cielo de la gloria venidera, es nada. Eso es como cuando alguien se queja porque hizo un mal negocio y perdió mucho dinero. Y está enojado con Dios porque tuvo un mal negocio. Y viene alguien y le dice, che, escucha una cosa, escúchame. Mira a la mujer que tenés al lado, ¿no es una bendición? Y si me decís que no, te mata después en casa, me tenés que decir que sí. Y viene al otro y dice, mira todos los chicos que tenés, los hijos que te ha dado Dios. Mira las bendiciones que te ha dado. Entonces el tipo empieza a mirar toda la otra bendición y dice, sí, tenés razón. Y me quejo por esto. Bueno, Pablo está diciendo, mire, todo esto que nos está pasando, aunque es difícil, cuando yo lo comparo con lo que vamos a vivir en el cielo, es extraordinario. Y sabes que esto alienta muchísimo, pero muchísimo esta convicción, porque nos pone frente a situaciones prácticas de la vida. ¿Cómo salimos de los problemas? ¿Cómo salimos de las pruebas? Bueno, el primer elemento, vaya palabra, el mayor de todos los recursos es Dios. Cuando vos buscas a Dios en medio del pozo, Él te escucha. Mientras querés seguir solo, cada vez te hundís más. ¿Cómo más salimos de las pruebas? Bueno, el apóstol Pablo dice que en Filipenses, cuando estaba preso, hubo dos cosas más que lo ayudaron en las pruebas: las oraciones de los hermanos y la suministración del Espíritu. Filipenses. Y ahí está queriendo decir, la obra del Espíritu Santo en mi vida, con la palabra, me hace entender que estoy preso y Dios tiene un propósito. Yo quisiera estar haciendo un viaje misionero, pero acá el Señor en la cárcel, en el hospital donde me puso, me está dando la oportunidad de hablar de Cristo a un montón de personas. Y la verdad, cuando tengo días difíciles, cuando no aguanto más no poder ver la libertad, siento que las oraciones de los hermanos me ayudan. Por eso es tan importante orar por uno por otro. Los jueves aquí son días de gloria cuando oramos unos por otros. ¿Qué más? Bueno, las promesas del Señor. Y entre las muchas promesas, tenemos las promesas del retorno de Cristo como esta. Vos sabés que frente a las aflicciones, como dice Romanos 8, ¿cuándo más la venida de Cristo me ayuda en las pruebas? Frente a las debilidades. Hay un capítulo, no lo puedo leer. Yo quiero serles sincero, si yo tengo que hablar de evento futuro necesito un mes. Y como son solamente 2 domingos, me voy a puntualizar en algunas cosas. Pero los 2 capítulos centrales del arrebatamiento de la iglesia, del retorno de Cristo, son 1 Tesalonicenses 4, que lo voy a leer ahora, y 1 Corintios 15. En esos 2 capítulos está clarito el proceso. Y cuando vos lees eso, precisamente en 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección, cómo va a ser, y te muestra que cuando sentís que tu cuerpo tiene debilidad, el apóstol dice, lo mismo pasa cuando resucitamos de los muertos. 1 Corintios 15, 42 al 58.
Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. Escuchá, pero van a ser resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en poder. Son enterrados como cuerpos naturales y resucitarán como cuerpos espirituales. Y está haciendo contrastes en los cuales le dice muchas de las debilidades que tenemos ahora, cuando estemos con Cristo no van a estar más. Peleamos con el pecado, cuando vayamos a la presencia del Señor no va a haber ausencia del pecado. Luchamos con la muerte, no va a haber muerte ni cementerios, porque vamos a estar con el Señor y nadie se va a morir. Vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al del Señor. Y todas las batallas que tenemos hoy, mirar que vamos a tener esa expectativa, nos alienta en medio de las pruebas. ¿Cuánto más? Bueno, cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Este debe ser el pasaje que más hemos leído en los funerales. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses: hermanos, no quiero que se queden sin saber qué pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, dice la Biblia, atención, así Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo, acá viene el relato de la segunda venida de Cristo, como lo vimos deformado en ese video cuando predicaba el pastor. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Qué va a ser lo primero que va a ocurrir? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo segundo que va a pasar? Si ocurre ahora, los que estamos vivos y no morimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En 1 Corintios dice, seremos transformados, juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos que resucitaron. Para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Y acá viene la palabra. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora, si vos no lo tenés el radar, nunca te vas a animar. El doctor Charles Ryrie, hay una Biblia, algunos la deben tener escrita, lo relata de esta manera en su libro El retorno de Cristo. Él dice, Cristo va a descender en las nubes, no va a estar todavía en la tierra, eso va a seguir en la segunda venida en gloria. Y se va a escuchar la trompeta. ¿Saben que en la Biblia la trompeta siempre es anuncio de algo importante? Pueden estudiar todas las trompetas del Antiguo Testamento. Y la trompeta habla de convocatoria. La voz de trompeta, la convocatoria del Señor para todos aquellos que murieron en Cristo y que estamos vivos en Cristo. Esto va a ser increíble. Lo que va a ocurrir en el mundo va a ser absolutamente increíble. Los que hemos visto algunas películas, un piloto cristiano, el avión se queda sin piloto. Los que van en la carretera, los conductores que son cristianos desaparecen. Van a estar en un colegio, los chicos que recibieron a Cristo van a quedar las ropas ahí, como quedó los lienzos de Cristo cuando resucitó, exactamente igual. Y otros chicos van a quedar. En algunas parejas, el que creyó se va y el que no creyó se queda. Va a ser así. Lo está diciendo. ¿Quién va a tener la prioridad? Todos los que murieron en Cristo. Y él dice, van a resucitar con un cuerpo celestial, no con este cuerpo. Y su alma, su espíritu que está en la presencia del Señor, porque cuando morimos vamos al cielo, se une con el cuerpo celestial para salir al encuentro con el Señor. Inmediatamente después, Pablo dice, escuchá, en un abrir y cerrar de ojos, mírame, en un solo momento, no es un proceso, es un... Los muertos en Cristo resucitan y escúchame, y nosotros somos transformados. Y él empieza a hablar algo que no dice la Biblia, pero que yo nunca había pensado. Dice, mientras vamos al cielo nos vamos a encontrar con los que murieron en Cristo. Por respeto a todos los que han perdido seres queridos, no voy a dar ningún nombre. Pero yo ya me imaginé con quién me voy a abrazar. ¿Te imaginas? Cuando vas yendo, vamos subiendo.
¿Te imaginas cuando le demos un abrazo a aquellos que se nos adelantaron? Esta es la certeza de la palabra. Pero dice el doctor Rairi, esto va a ser por un ratito, porque cuando lo miremos al Señor nos olvidamos de todo lo otro. Porque lo vamos a ver ya, no con un símbolo, sino cara a cara. Voy a ver a Cristo, el que murió por mí, el que me rescató, el que me llamó de Lodebar y me puso en una mesa de la gracia. Lo voy a ver. Y ver a Cristo me va a hacer olvidar todo lo que tengo al lado. Como dice aquel himno antiguo, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Y todas estas enseñanzas de Tesalonicenses 4 estaban en un contexto de gente que perdía a sus seres queridos. ¿Te das cuenta por qué esto es consuelo? Porque cuando hay días que extrañas el que se fue, voy a ser honesto, ayer me junté con mis hermanos. ¿Saben de quién hablamos? De mi vieja y de mi viejo. Y hay momentos que yo lo extraño. Claro que lo extraño, como vos extrañás a los que se fueron. Y es normal, no seríamos personas sino. Pero cuando imagino que lo voy a ver allá arriba y en una de esas cuando estamos subiendo, mi papá, por supuesto que va a resucitar primero, Lidia también va a resucitar primero, y cuando los quiera abrazar y decirle, mamá, lo voy a ver a Cristo, me voy a olvidar de ellos porque voy a ver al Señor. Pregunta incómoda, ¿lo tenías en tu radar? ¿Verdad que no? ¿Cómo nos cuesta, no? Tenemos la mente todo el tiempo metida en las cosas terrenales. Entonces en este aliento nos vamos a la presencia del Señor. Entonces cuando vos tenés la segunda venida, vos sabés que vos acá estás de paso, sos un peregrino, no echás raíces acá. Si no te va a pasar como aquel que acumulaba en el granero y seguía construyendo granero, parecían los que tienen silo bolsa en el campo ahora, ¿viste? Y de pronto, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué va a hacer con todos los graneros? Nada. Qué bendición tener esta verdad, porque nos vuelve a enfocar en las cosas eternas y nos hace pensar que es tiempo de servir a Cristo, que es tiempo de compartir el Evangelio, porque en esa subida no están los católicos, los evangélicos, los musulmanes. En esa subida están los que abrieron el corazón a Cristo, nadie más. Pregunta, ¿estás en esa subida? Porque si no, eso esta noche tenés la oportunidad de encontrarte con Jesús. Tercero, una cercanía, y con esto termino, que nos cambia. ¿Qué más hace la segunda venida de Cristo? Fíjate, ¿no? Te enfoca la vida cuando cometes errores. Fíjate, ¿no? Te trae aliento cuando perdés seres queridos, estás en prueba, enfermo. Pero ahora te hace mirar para adentro. Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Está en la Nueva Versión Internacional. Dice, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? Que Cristo vuelve. Mira lo que tiene que hacer. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Tercer efecto. La cercanía, la inminencia del retorno de Cristo me hace mirar para adentro. ¿Para qué? Para corregir las cosas que hice mal. Para dar un golpe de timón a mi vida. Para arreglar las cuestiones de adentro que no están arregladas. ¿Por qué? Porque cuando vaya allá, si no le hice caso al Señor, si me habla y no le hago caso, si me habla y no le hago caso, si me habla y no le hago caso, cuando esté allá arriba me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te hablé? O nuestra relación con Cristo no es personal. O no caminamos con Jesús todos los días. O no usa Jesús la palabra de un domingo, el devocional de la mañana, un problema de la vida, una persona que se me acerca. ¿No está trabajando todo el día Cristo? ¿No nos está llamando para que reaccionemos? Bueno, tiene que ver con las cuestiones de la vida que no quiero cambiar. ¿Y cuáles son estas cuestiones? Fíjate, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, es decir, tenés la expectativa de estar con el Señor, mírame, estás en la lista de los que suben. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y ahora vamos a los bifes. ¿Qué hay que purificar? Hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Primera lista, pecados personales.
Segunda lista, pecados interpersonales. De nuevo, la purificación tiene que ver con las cuestiones personales y con las cuestiones interpersonales. Vamos a las personales. ¿Qué hay que hacer morir? Gustavo, ¿qué es hacer morir? Cuando le hablaba a los chicos del centro, ¿sabe qué tienen que hacer? ¡Pum! A la carne. ¡Pum! A la carne. ¡Pum! Al viejo hombre. Lo tenés que matar todos los días. El gato lo matás 7 veces y vuelve. A la carne la tenés que matar 1000 veces y vuelve siempre. Todos los días. Hagan morir lo terrenal. ¿Qué cosa? Fíjate, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Querés que te lo diga en argentino? Infidelidades, pornografía, relaciones incorrectas, avaricia, idolatría. Pero también te dice, no es solamente mirando para adentro. Si te vas a purificar para la venida de Cristo, fíjate los problemas interpersonales que tenés. ¿Cómo? Sí. Tenía un hermano que ya pasó hace rato con el Señor. Va a estar en la lista de los que suben. Y él me dice, yo tengo un problema con alguien de la familia, pero no lo voy a arreglar acá. Lo voy a dejar para el tribunal de Cristo. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que vos vas a hablar en el tribunal de Cristo? Vos no vas a hablar nada. Todo eso que no resolviste y que Dios te viene hablando va a salir allí. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. ¿Sabe qué te está queriendo? El retorno de Cristo dice, arregla tus problemas con terceros. Yo veo personas que están caminando así, como caminaba mi mamá cuando ya estaba a punto. Estaba tan viejita que caminaba encorvadita, ¿no? Y parecía que tenía una mochila de piedra, ¿no? Y así caminaba mamá. Y no se podía poner derecha. Y yo creo que algunos de nosotros tenemos la mochila llena de piedra. No perdonamos a mamá, no perdonamos a papá que nunca fue papá, no perdonamos al que me hizo mal, no perdonamos al hijo que nos defraudó, no perdonamos a la persona que nos hizo eso tan feo. ¿Y sabes qué? Todo eso vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Así que esta es una noche para ponerse a cuenta. Conclusión, acá termino. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Y en el Evangelio de Juan, Juan dice una y otra vez la respuesta. Dios dice, he aquí, yo vengo pronto. Y Juan que dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Primera verdad. Hoy necesitas como cristiano poner la venida de Cristo en tu radar, porque está en el radar de Dios. Si están en la lista de los que suben, necesitas tomar la venida de Cristo como un ánimo, como un reseteo, como un enfoque. Yo le doy gracias al Señor por haberme hecho estudiar esto de nuevo y haberme convencido de que tenía que hablar de esto, porque para mi vida fue una bendición. Pero tal vez en esta noche hay alguien que mientras escucha todo eso dice, yo no sé si estoy en la lista de los que suben. Vos sabés que mi papá los últimos 4 años estuvo con una enfermedad que lo tuvo postrado, no podía comer, tenía una máquina que lo alimentaba. La enfermedad le había quitado el habla, así que yo me ponía y me acostaba con él en la cama, agarraba unos viejos himnos, se los cantaba, los que le gustaban a él. Y como no me podía responder, le decía, papi, apretame si querés que sea esto o no. Yo vi como el cuerpo de mi papá se consumía y a veces dije, Señor, llévalo, pobrecito. Sí, yo sé que si se vaya va a estar 1000 veces mejor. Pero Dios decidió dejarlo, no sé por qué. Pero cada vez que tengo esa imagen de él, digo, le pongo una cruz así a esa imagen en mi memoria. Porque yo sé que Armando no es ese. El Armando que sube es el Armando sano, transformado por Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con el Señor. Yo, la verdad, quiero que sea ahora. Yo digo Maranata. Yo digo, vení, Señor. Porque lo que vamos a vivir en el cielo va a ser espectacular. Pero Cristo preparó el cielo para que todos se salven. Y tal vez vos estás aquí y escuchás todo esto
Y escuchás de la segunda venida de Cristo, pero te tengo que llevar a la primera venida, cuando Cristo vino, murió en la cruz y cargó el pecado de todos nosotros. Porque todos somos pecadores. Porque todos le fallamos a Dios. Porque todos necesitamos el perdón de Cristo. Y el Cristo que nos viene a buscar es el Cristo que quiere entrar en tu corazón, perdonarte y librarte de esas cargas que te han arruinado la vida. No vale la pena vivir esta vida sin Cristo. Y hoy puedes tener un encuentro con Él. Hoy te podés sumar a la lista de los que van a subir, si es esta misma noche. Y lo podés hacer con una oración de fe. ¿Vamos a orar? Yo sé que el Señor está golpeando tu corazón ahí donde estás. Cristo vuelve, pero hoy Cristo golpea tu corazón y quiere entrar en tu vida. Y sabes que si vos abrís tu corazón con una oración de fe, Él entra en tu vida, perdona tus pecados y te pone en la lista de los que suben. Pero aparte te acompaña mientras Él no venga en las luchas de todos los días, porque te convertís en un hijo de Dios. Y lo podés hacer con una oración de fe que yo voy a hacer ahora, y quiero invitarte a que la repitas conmigo con fe al Señor. Si querés, ahí donde estás, yo te ayudo. Decile a Dios así: Señor Jesús, decile así: Señor Jesús, en esta noche he entendido que te necesito. Señor, soy pecador. Señor, estoy mal. Necesito de ti. Por eso en esta noche pongo mi fe en ti. Señor, te acepto como mi Salvador. Sálvame, Señor. Decile así: sálvame, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quién ha orado conmigo y se ha encontrado con Jesús y se sumó a la lista? Levante su mano y vuélvala a bajar. ¿Quién lo ha hecho? A ver. Dios te bendiga, querido. Gracias a Dios. Acá. Dios te bendiga, querida. Gracias a Dios. Puede bajar la mano. ¿Quién más? ¿Quién más lo ha hecho? Son los momentos importantísimos para ser parte de la lista. ¿Alguien más? Bien.